Jeremías capítulo 50, por favor. Jeremías capítulo 50. Vamos a estar leyendo hoy este capítulo y vamos a aprender qué es lo que Dios profetizó sobre Babilonia. Profecía sobre Babilonia. Y a través de lo que vamos a leer, vamos a ir apreciando algunas cosas que como cristianos pueden aplicar para nuestras vidas. Nos va a permitir también ver cómo es que Dios piensa, actúa y funciona a través de sus decretos. Él, nuestro Dios, es un Dios que tiene planes, tiene propósitos. Este mundo, hermanos, está bajo el control absoluto del Señor. Amén. Este mundo no es un mundo en donde las cosas pasan a la deriva o de pronto sin intención. Todo lo que está pasando en la tierra tiene un plan divino. Y nosotros nos vamos a dar cuenta en lo que vamos a leer ahorita en este capítulo de Jeremías capítulo 50. Vean conmigo, por favor, cómo esta profecía es la palabra de Jehová que fue dada a Jeremías. En el capítulo 50, veamos en el versículo 1, dice: palabra que habló Jehová contra Babilonia. La palabra vino de Jehová. ¿Estamos de acuerdo, familia? Y es contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Jeremías es la voz de Dios y él ha recibido la palabra de parte de Dios. Y es la manera como Dios habló en tiempos antiguos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, leemos que en los tiempos antiguos Dios habló de diversas maneras y muchas de esas maneras fue a través de profetas. En nuestros días, Él ya ha hablado todo lo que tenía que hablar. Y nosotros tenemos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. No vamos a encontrarnos más con profetas como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel y todos esos hombres que fueron usados por Dios. Lo que hoy vamos a encontrar es la Biblia, el texto que Dios dejó para que tú y yo nos dejásemos guiar por la voluntad de Dios. La Biblia es la voluntad de Dios para nosotros. Pero aquí vemos que Dios le da una palabra específica a Jeremías. Y eso es lo que le dijo, hermanos. Vean en el versículo 2. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. O sea que esto que va a mencionar el Señor aquí debe ser público. Y eso es lo que tenían que decir. Tomada es Babilonia. Babilonia, hermanos, será tomada. En otras palabras, será conquistada. Y tiene que ser algo público. El mensaje del Señor que está recibiendo Jeremías debe ser publicado. Esa es la noticia. Babilonia va a ser derrotada, va a ser vencida. Nosotros tenemos en la palabra de Dios un mensaje que publicar, anunciarlo a toda criatura. Y es el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y este es el Evangelio, las buenas noticias. Esas son las buenas noticias, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Es el Evangelio, las buenas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Las malas noticias es que hemos pecado contra Dios. Y la paga del pecado es muerte. Vivir una vida sin Dios, osarnos a vivir en esta tierra sin arrepentirnos, pedir perdón a Dios y entregarle toda nuestra vida es un grave error. La Biblia dice que Jesús no vino para condenar, sino para salvar. Y el Señor Jesús murió y resucitó, como estaba escrito. La palabra se cumplió. Y aquí Jeremías está recibiendo una palabra para Babilonia que también se va a cumplir eventualmente, porque la palabra de Dios, hermanos, se cumple. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en ello? La Biblia dice que tú y yo tenemos vida eterna. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que el Señor ha ido a preparar lugar para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Va a ocurrir, hermanos. La palabra de Dios se cumple. Y tenemos que anunciar esto públicamente. Dios cumple su palabra. Él es fiel. Vean aquí conmigo cómo les dice: tomada es Babilonia. Y la razón por la cual Dios va a destruir a esta nación, además de otras cosas, es su idolatría. Sus ídolos serán destruidos. Mira lo que dice el versículo 2 al final. Bel es confundido. Bel es un ídolo caldeo. Deshecho es Merodac. Destruidas son sus esculturas
quebrados son sus ídolos. Hermanos, Babilonia era una ciudad muy idólatra. Era una nación idólatra, entregada a los ídolos. Había templos por todos lados. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Lo que Él nos dijo desde el principio, en los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La idolatría es pecado contra Dios. Solamente hay un Dios, hermanos. Es el único Dios verdadero. Razón para pensar lo siguiente, hermanos. Estas naciones que nosotros conocemos en el mundo de hoy, como la India, México, Salvador, Guatemala, en Europa, aun cuando muchos de ellos no son tan idólatras como estas naciones que acabo de mencionar, Alemania, Francia, España, tienen un Dios que no necesariamente es un ídolo como las otras naciones que he mencionado, pero a veces el ser ateos es el ser uno mismo un Dios. No hay Dios. Yo soy Dios, dicen algunos. Y Dios va a destruir a las naciones, hermanos, por su idolatría. Es pecado contra Dios. Y no debe sorprendernos el por qué muchas naciones en el mundo viven bajo maldición, porque son idólatras. ¿Conocen alguna nación idólatra? ¿Conocen alguna ciudad idólatra? La mayoría de nosotros venimos de países hispanos y en nuestros países nos damos cuenta cómo la idolatría es prevalente. Cada pueblo, cada ciudad tiene un ídolo, un santo. Señor va a destruir sus esculturas, quebrados, dice aquí, son sus ídolos. Ahora, observa lo que les dice en el versículo 3. Esta es la palabra de Jehová. Yo voy a hacer que Babilonia sea tomada, que sus ídolos sean destruidos, porque subió contra ella una nación de ¿dónde, hermanos? Del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento. Va a quedar desolada, va a quedar convertida, hermanos, en un lugar desértico. Y vienen del norte. La Biblia específicamente menciona de dónde vienen y históricamente las personas o la nación que destruyó Babilonia fueron los medos bajo la dirección de Ciro. Esto es histórico, hermanos, lo cual muestra que la Biblia nos da proféticamente detalles que van a ocurrir a través de la historia. En este caso, para nosotros hoy, en nuestro tiempo moderno, Ciro, el imperio medo-persa, Babilonia, el imperio egipcio, son cuestiones del pasado. Quedaron estas situaciones plasmadas en la historia. Y podemos voltear atrás y descubrir la verdad de lo que Dios dijo aquí. El imperio medo-persa bajo Ciro venció a Babilonia, llegando a ellos del norte. Y en el futuro la Biblia dice que va a surgir un anticristo. ¿Han escuchado del anticristo? ¿Cuántos están contentos de que no vamos a estar aquí cuando eso ocurra? Va a ser glorioso, ¿verdad? No te preocupes. Ya no andes tratando de investigar cuál es la marca de la bestia, cuál es la marca del anticristo. No te preocupes, no vamos a estar aquí. Amén. Eso es un evento futuro. Algo que eventualmente va a ser historia, porque va a ocurrir, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando ahorita? El rapto. ¿Cuántos están listos para el rapto? ¿Cuántos votan que sea hoy? No los vi muy convencidos. ¿Quieren ir a trabajar mañana? ¿Cuántos quieren ir a trabajar mañana? ¿Cuántos quieren pagar la renta este fin de mes que viene? Y todos los biles que hay que pagar. ¿Alguien aquí está emocionado con esa idea? Ok, ¿cuántos votan por el rapto hoy? Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Eso es más fácil, ¿no? Claro. Ahora, un día el rapto va a ocurrir, hermanos. ¿Verdad que va a ocurrir el rapto? Un día. A lo mejor es mañana. A lo mejor es el mes que entra, el año que entra. 10 años después. No importa el tiempo que tome. La Biblia dice que va a ocurrir y va a ocurrir. Así como Dios le dijo a Jeremías, hey, Jeremías, Babilonia va a ser destruida por una nación que viene del norte. Y nosotros hoy sabemos que fue el imperio medo-persa. Así un día la gente va a voltear atrás,
E históricamente va a haber un día definido como el día del rapto, que para esa gente en el futuro va a ser pasado. Y es la palabra de Dios, hermanos, que se cumple. Nota aquí lo que dice el versículo 3. Esta nación del norte pondrá su tierra en asolamiento, dice en el 3 al final, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Y si ustedes hoy voltean atrás y buscan en el mapa dónde fue que Babilonia existió, dónde estaba esa nación, ese imperio tan glorioso y tan maravilloso, se van a dar cuenta de que hoy es un desierto. No hay hombres ni animales que moren en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y así va a ser. Saddam Hussein, ¿se acuerdan de ese individuo? Saddam Hussein está muerto hoy. Él planeó, pensó y buscó reconstruir Babilonia. Lo que él no sabe es de que cuando Dios da un decreto, hermanos, es firme y ni un ser humano lo puede cambiar. Dios dijo que iba a quedar desolado ese lugar, hombres y animales huirían de ese lugar y hoy es un desierto y será siempre un desierto, hermanos. Nadie va a cambiar eso. Es el poder de la palabra de Dios, hermanos. Todas estas historias que a veces tú piensas, dices, bueno, eso es historia, esto a mí, ¿para qué me sirve? Bueno, todo esto históricamente comprobado y claramente descrito por Dios en su palabra, es para que tú y yo entendamos que la palabra de Dios se cumple. Y lo que estamos esperando en el futuro se va a cumplir así como ocurrió en el pasado. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Ahora, vean a la nación de Israel. Ustedes saben que Israel se portó mal contra Dios. Desobedecieron a Dios de una manera increíble. Deliberadamente pecaron contra Dios. ¿Cómo? A través de la idolatría. Y como ellos empezaron a adorar a los dioses de las naciones que los rodeaban en aquel entonces, una característica de esos dioses era la inmoralidad sexual. Ellos participaban de muchas cosas aberrantes. Y el pueblo de Israel empezó a abrazar todas estas ideas y eventualmente ellos también cayeron en esa situación. Y Dios usó al pueblo de Babilonia. ¿A qué pueblo, hermanos? Babilonia, el pueblo que Dios está aquí declarando va a ser destruido. Sí, Dios lo usó. Dios usó a Nabucodonosor, de quien hemos leído en el libro de Daniel, para que el pueblo de Israel fuese castigado por su pecado contra Dios. Dios usó a Babilonia. Pero ahora aquí vemos que Dios va a juzgar a Babilonia, porque nos vamos a dar cuenta más adelante que se le pasó la mano a Babilonia. Y algo que notamos es de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Fueron sacados de su tierra, de la tierra prometida. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con ellos? Observa. Y esto nos muestra el amor y la misericordia que Dios tiene para con todos aquellos que son suyos. Nota, versículo 4. La nación de Israel va a ser rescatada. Pon eso en mente. Aquí nos damos cuenta que ellos llorando van a buscar a Dios. En aquellos días, dice el 4, y en aquel tiempo, dice Jehová, ¿qué tiempo? Cuando Babilonia sea destruida. Dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente. Ustedes recuerdan que había 10 tribus que en la Biblia conocemos como los hijos de Israel. Y había 2 tribus que se conocían como los hijos de Judá. En total son 12 tribus. ¿Estamos de acuerdo? Pero a raíz de ciertas diferencias que ellos encontraron en el camino, se separaron 10 y 2. Los hijos de Israel y los hijos de Judá. Pero todos ellos
las 12 tribus son la nación de Israel. Y dice aquí que irán, ¿cómo van a ir, hermanos? Versículo 4, andando y llorando. Nota, ellos están en Babilonia, en cautiverio, por su pecado. Y están pagando lo que hicieron contra Dios, en ese cautiverio, en esa esclavitud. Y Dios está diciendo a Jeremías, un día yo los voy a librar. Voy a traer a los medos para que destruyan a Babilonia y así Israel va a quedar libre. De alguna manera, si tú quieres, el imperio de Ciro, el persa, el medo persa, vino a ser como un Mesías, vino a ser como un Moisés para el pueblo de Israel. Así como tú y yo, como personas, estábamos esclavizados en el pecado. ¿Acaso no tú y yo éramos hijos de desobediencia, hermano? Piensa por un momento antes de Cristo, ¿dónde te encontrabas? ¿Dónde estaba yo antes de Cristo? La Biblia dice claramente que estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguíamos al Dios de este siglo, Satanás. ¿Y qué pasó? Un día nos dimos cuenta que había un Mesías, Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y al pedirle perdón, Él nos perdonó. Al entregarle nuestra vida, Él nos dio de su Espíritu y nos dio la libertad que nosotros necesitábamos del pecado en que nos encontrábamos. Fuimos libres, hermanos. El pueblo de Israel, Dios le dice, mira, un día irán andando y llorando. ¿Cuándo va a ser ese día, hermanos? Cuando el imperio medo-persa entre y destruya el imperio babilonio. Hermanos, ellos van a ser libres para regresar a su tierra. Y cuando vayan de regreso van a ir caminando, andando, y van a ir ¿cómo? Llorando. ¿Por qué, hermanos? Van llorando de gozo de que van a regresar a Israel, al lugar que Dios les dio. Y de la misma manera tú y yo como cristianos ahora, ¿acaso no, hermanos, anhelamos estar en la patria celestial? Si tú realmente has entendido de qué se trata la vida en Cristo, te has dado cuenta de que hay un reino al cual pertenecemos. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, hermanos. Somos peregrinos. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos, en la nueva Jerusalén. Ellos, el pueblo de Israel, de Babilonia, van a regresar a Israel, a Jerusalén. Tú y yo, del pecado, ahora vamos camino hacia la nueva Jerusalén, que la Biblia llama el cielo o el tercer cielo, o como Jesús le dijera a aquel hombre a su lado, el paraíso. Y tú y yo un día vamos a estar ahí, hermanos. Y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Y es la realidad, hermanos, de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha librado del cautiverio, nos ha librado del destino eterno, cual tú y yo estábamos destinados. Esto es el infierno. Y de vez en cuando es bueno, hermanos, meditar de dónde es que el Señor te ha sacado. Y déjame recordarte algo. El Señor no te sacó de las drogas, no te sacó del alcohol, no te sacó de tus problemas con tu esposo, tu esposa, o del problema con tus hijos, o de tus problemas personales, hermano, hermana. Dios te sacó del infierno. Dios me sacó del infierno. De ahí nos sacó, hermanos. Todo lo demás es producto de la realidad que nosotros vivíamos antes. Estábamos esclavizados bajo la autoridad de Satanás. Y hoy vivimos bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, hermanos. Y dice la Biblia aquí que ellos, el pueblo de Israel, anda y va llorando. ¿Y qué dice el versículo 4, hermanos? Y buscarán ¿a quién? ¿A quién? A Jehová su Dios. Ese es el punto final de la vida, hermanos, que regresemos a Jehová nuestro Dios. Ellos van de regreso literalmente a Israel, a Jerusalén. Pero nota lo que dice aquí, buscarán ¿a quién, hermanos? A Jehová su Dios. Porque de eso se trata la vida, hermanos. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nos entregamos a Dios, es buscar a Dios. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos como cristianos? Porque nuestro deseo final, hermanos, es buscar al Señor. De eso se trata. Buscar al
Señor. Y nota que la nación llorando buscarán a su Dios. Ve conmigo al versículo 5. Dice que hay un pacto y este pacto es eterno. Preguntarán por el camino de Sión. Sión es Jerusalén. Es un monte allí. ¿Hacia dónde volverán sus rostros? Diciendo, venid y juntémonos a Jehová. ¿Con qué, hermanos? ¿Con qué? Con pacto eterno. Que jamás se ponga en olvido. Hermano, las cosas con el Señor son eternas. Él hizo un pacto contigo, conmigo. Y quiero mostrarte con esto que está diciendo aquí una realidad que es para ellos y también para nosotros. Dios hizo un pacto con Israel, hermanos. Le dijo a Abraham que de él haría una gran nación. Un día le dijo, ¿ves las estrellas del cielo? ¿Ves la arena del mar? Así va a ser tu descendencia. Voy a crear de ti una nación que va a ser mi pueblo. Y es un pacto eterno, hermanos. ¿Ustedes piensan que Dios se ha deshecho de Israel, hermanos? ¿Ustedes piensan que los ha desechado? No. Sigue siendo el pueblo de Dios. Pero pensemos en nosotros por un momento. La Biblia dice que tú y yo fuimos injertados. Hay un árbol, hermanos, y es el árbol de Israel. Y nosotros, los gentiles, fuimos injertados en ese árbol. El Señor, Cristo Jesús, lo hizo posible. Él, a través de su muerte en la cruz, ha quitado la pared que nos separaba. Y ahora somos un solo pueblo. Somos el pueblo de Israel también, injertados. Ahora, Jesús estaba con sus discípulos y mientras ellos comían la Pascua, antes de Jesús fuese a la cruz, tenía ahí todos los elementos que ellos usaban para la cena. Estaban las copas y estaba el pan. Y Jesús, dice la Biblia, que tomó el pan, dio gracias, partió y repartió. Y les dijo, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y después, dice la Biblia que él tomó una de las copas, dio gracias y la repartió y dijo, bebed, bebed. Y el Señor les habló esa noche acerca de un pacto que Él iba a hacer con nosotros. Es un pacto glorioso, hermanos. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 10. Y quiero decirte, hermano, hermana, que este pacto es eterno. Y cada vez que tú veas en la Biblia este capítulo, capítulo 10, y tomes la comunión, o la mesa del Señor, o la Santa Cena, como le llamamos muchas veces, recuerda que hay un pacto eterno que Dios ha hecho contigo. Amén. Así como lo que hemos leído aquí, Dios hizo un pacto con Israel y es un pacto eterno. Escucha lo que el Señor ha hecho contigo y conmigo como gentiles que hemos aceptado a Cristo. Vean conmigo en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entró en el mundo, hermanos? ¿Quién vino aquí a la tierra a nacer? Cristo Jesús. Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Verdad que Cristo Jesús se encarnó y habitó entre nosotros? Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu ¿qué? Tu voluntad. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el jardín del Getsemaní? Si es posible que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Como era, dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, 8, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Ya no más sacrificios como la ley de Moisés decía, ahora hay un solo sacrificio,
Es el sacrificio de ¿quién, hermanos? De Cristo Jesús. No más sacrificios. Yo como ser humano ya no tengo que traer mi cordero perfecto, sin mancha, para que el sacerdote lo sacrifique, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano, ya fue sacrificado una vez para siempre, es Cristo Jesús. Versículo 10. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Pueden quitar los pecados los sacrificios, hermanos? Nunca. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué hizo, hermanos? Perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos santificados hay en la casa hoy? Si somos santificados, entonces somos ¿qué? Empieza con P. ¿Qué somos? ¿Cuántos perfectos hay en la casa? Una vez más, ¿cuántos santificados hay aquí? Por lo tanto, ¿cuántos perfectos hay? Todos nosotros. Yo sé, estás pensando en ti, estás pensando en lo que haces, así como yo también tengo esa tendencia a pensar en lo que hago, pensar en quién soy, y me doy cuenta que no soy ni santo ni soy perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Especialmente los que me conocen, ¿verdad? Y si no me quieren preguntar a mi esposa. No soy ni santo ni perfecto. Pero no está hablando de mí. El texto no está hablando de mí. Está hablando de lo que Jesús hizo por mí y para mí. Él, al morir en la cruz, al cumplir la voluntad de Dios, en esa voluntad Él me santificó. ¿Y cuándo ocurrió eso? Cuando yo le entregué mi vida a Dios. Cuando tú le entregas tu vida a Dios, entonces se cumple esa palabra en tu vida. Y si tú eres santo, hermano, eres perfecto. Amén. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Soy perfecto porque Cristo Jesús me perfeccionó, hermanos. Amén. ¿Cuándo voy a ver el cumplimiento de esa realidad? Cuando el rapto ocurra, cuando me muera, lo que pase primero. ¿Cómo quieres que sea tu perfección? ¿A través de la muerte o el rapto? Ahí sí fue muy rápido. El rapto, hermano, el rapto. Así va a ser, hermano. Mira, esa es una realidad. Somos santos, somos perfectos, somos coherederos, somos ciudadanos del cielo. Todo eso es verdad. Lo creas o no lo creas en el sentido literal de la palabra en este momento. Es real, es verdad. La palabra de Dios lo dice. Y lo somos. Pero ¿cuándo va a ocurrirse de una manera literal, hermanos? Cuando nosotros moramos o cuando Cristo Jesús venga por nosotros. Pero lo somos. Amén. Ahora, 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y aquí está, versículo 16. Recuerda, en lo que estamos leyendo en Jeremías, Dios hizo un pacto con Israel. Dios hizo un pacto con ellos. Ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Y nunca los va a desechar, hermanos. El pueblo de Israel es su pueblo. Pero aquí viene el pacto que hizo Dios con nosotros. Es algo que tenemos la oportunidad de disfrutar. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿en dónde? En sus corazones. Y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más, este es el pacto, hermanos, vas a tener la ley de Dios en tu mente y en tu corazón. Y eso es lo que me encanta de este pacto. Y nunca más, dilo conmigo, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese pacto, hermanos? ¿Está garantizado que Dios no va a tomar en cuenta nuestros pecados y transgresiones, hermanos? ¿Está garantizado? Eso es un pacto que el Señor hizo con nosotros. Entonces, cada vez que tú comas el pan, cada vez que tú tomes la copa, cuando tomamos la Santa Cena o la comunión, ¿qué tienes que recordar? Que es un pacto que hizo Dios contigo. ¿Y qué es ese pacto? Que nunca, ¿saben lo que es nunca, hermanos?
Nunca. Mira, el que está a tu lado te podrá recordar 1 y 1000 veces todas las cosas malas que tú has hecho, pero la sangre de Cristo Jesús limpia nuestras vidas de cuántos pecados, hermanos. Y gracias a Dios que Dios no es como el que está a tu lado. ¿Verdad que sí? Porque Dios nunca se va a acordar de lo que tú y yo hicimos en la vida, porque la sangre de Cristo Jesús nos ha limpiado de todo pecado, hermanos. Y ese es el pacto que tenemos con Dios. Y si hay una razón poderosa por la cual tú y yo mantenemos nuestra fe firme en Cristo Jesús, hermanos, es porque sabemos esa realidad y sabemos la verdad detrás de lo que estamos diciendo, hermanos. Amén. Regresemos a Jeremías, por favor. Y la Biblia dice aquí que ellos dijeron, versículo 5, juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Vean el versículo 6 ahora. El Señor, hablando del pueblo de Israel, cómo es que los va a rescatar, les llama ovejas perdidas. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron ¿qué? Errar. Está haciendo una similitud, no está hablando de pastores como el título que yo tengo dentro de la iglesia, no está hablando de esa manera. Dios está hablando pensando de una manera ilustrativa. El pueblo de Israel es un grupo de ovejas y los pastores son quienes cuidan a las ovejas. Y los pastores en aquel entonces eran los líderes del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hicieron los líderes? Los llevaron a la idolatría, hermanos. Y se perdieron todos ellos. Y dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus ¿qué? De sus rediles. La Biblia de las Américas dice de su lugar de descanso. Hermano, ¿te imaginas la vida sin Dios? Ellos tenían un Dios tan poderoso, hermanos, un Dios que abrió el mar rojo para ellos, un Dios que les dio agua y comida en el desierto, un Dios que les ha dado tantas cosas, hermanos, y se olvidaron de Él. Y un día se encontraron sin descanso. Un día se encontraron, hermanos, sin un lugar donde reposar, errantes por todos lados. Y tú y yo ahora como cristianos podemos leer el Salmo 23 y apreciar lo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos dan gloria a Dios de que ahora estamos en un lugar ideal, hermanos? Jesús, quien es nuestro descanso, Él es nuestro redil. Israel, nota, pasaron tantas cosas y sus enemigos los maltrataron justificando sus actos. Ve lo que dice el 7. Todos los que los hallaban, los devoraban. Y decían sus enemigos: no pecaremos, no somos culpables, en otras palabras, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Imagínate, los babilonios cuando atacaron a Israel, cuando llegaron a Jerusalén y la quemaron y destruyeron el templo. Claro que Dios les dio luz verde para que lo hicieran. Dios permitió que Babilonia hiciera eso contra Israel para castigarlos. Pero de pronto se encontraron abusando del pueblo de Israel. Y dijeron: hey, no somos culpables. Ellos fueron los que pecaron contra Dios y ahora van a pagar lo que hicieron contra su Dios. Hermanos, el juez es Dios, no nosotros. Pero estos enemigos dijeron: estamos haciendo bien, maltrátalos. El Señor dice: no puedes justificarte. Mira lo que les dice en el versículo 8: huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Los machos cabríos, hermanos, cuando ustedes abren el redil, el corral, ¿quiénes son los primeros que salen del corral corriendo?
Los machos cabríos son los que van adelante, los que van corriendo primero. Y la Biblia está diciendo aquí, huye de Babilonia, porque yo no te traje a Babilonia. ¿Se acuerdan cuando Dios los sacó de Egipto, hermanos? ¿A dónde tienen que ir ellos? A la tierra prometida, no a Babilonia. ¿Pero por qué están en Babilonia ahora, hermanos? Porque pecaron contra Dios y Dios tuvo que castigarlos, Dios tuvo que disciplinarlos. Y Dios les dice, ok, ya estuvo. Ya pagaron 70 años de cautiverio. Ahora voy a abrir las puertas para que regresen, pero regresen corriendo, huyan, huyan. Y esto para nosotros, hermanos, nos recuerda la historia de esa mujer que fue atrapada en el acto mismo de adulterio. ¿Se acuerdan de esa escena, hermanos? Todos los hombres traían a la mujer arrastrando allí y la pusieron enfrente del Señor Jesús y todos con sus piedras en las manos. Y empezaron a desafiar a Jesús. Y créemelo, hermano, el asunto no era la mujer. El asunto no era ella, el asunto era Jesús. Querían, hermanos, desafiar la autoridad de nuestro Señor Jesús. ¿Qué piensas tú, Señor? La ley dice que tenemos que matarla porque la hemos encontrado en adulterio. ¿Tú qué dices? ¿Jesús contradijo la palabra de Dios, hermanos? No, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La ley dice que la maten a pedradas. Está bien. El que esté libre de culpa, que lance la primera ¿qué? Piedra. Ahora, Jesús estaba viendo algo que tú y yo no podemos ver, hermanos. ¿Cuántos de ustedes piensan que esa mujer estaba realmente arrepentida de lo que había hecho, hermanos? ¿Piensan que estaba arrepentida? Es lo más probable, hermanos. Jesús ve cosas que tú y yo no podemos ver. Ellos la agarraron en la movida. No creo que haya sido la primera vez. Pero sin embargo, hermanos, la actitud de ellos, el corazón de ellos estaba tan podrido como el corazón de ella. ¿Sí o no, hermanos? Porque ellos venían desafiando a Jesús. Ellos no estaban interesados en el bienestar de ese matrimonio, hermanos. Como tampoco estaban interesados en el bienestar de ese hombre que tenía una mano seca, que trajeron y pusieron en la sinagoga para ver qué Jesús iba a hacer el día de reposo. Ni estaban interesados en que sus discípulos se lavaran las manos cuando iban a comer, porque no querían que se enfermaran los pobres discípulos, hermanos. El corazón del ser humano, hermanos, está en pecado. Pero Jesús ve más allá de eso. Y Él puede ver cuando un corazón está arrepentido. Y el Señor le dio una oportunidad a esa mujer al ver su corazón. Y cuando todos se fueron, ustedes saben la historia, ¿qué le dijo Jesús a esa mujer, hermanos? Ni yo te condeno, ve y qué, y no peques más. Estás libre de la esclavitud del pecado. No te pongas más bajo la servidumbre del pecado. Huye de Babilonia, sal corriendo lo más rápido que puedas, como si fueras un macho cabrío del rebaño. Y es la idea detrás de esto, hermanos, para ti, para mí como cristianos. Nosotros no vamos a tener una vida perfecta aquí en la tierra, hermanos. Eso lo sabemos, porque aún tenemos una naturaleza que pecaminosa. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Ay, ¿verdad que sí, hermanos? Si tan solo hiciéramos un recuento de esta semana, lo que va de la semana. ¿Alguno de nosotros falló ayer a Dios? ¿Hizo algo que no debía? ¿Alguno de nosotros? No levantes la mano para no quemarte, pero es probable, ¿no es cierto? ¿Cuántos piensan que es probable que hayamos hecho algo malo del domingo para acá? Y hoy venimos a la iglesia para ponernos a cuentas, ¿verdad? Señor, perdóname. Pecador, por mi culpa. Y es la realidad de nuestras vidas, hermanos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermanos? A Cristo Jesús. ¿Es licencia esto para pecar? Claro que no, hermanos. Ustedes y yo estamos lo suficientemente maduros para entender que no es licencia para pecar. Pero van a haber situaciones. Van a pasar cosas. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a Israel? Huid de en medio de Babilonia. ¿Por qué estaban en Babilonia, hermanos? Porque habían pecado contra Dios. Y Dios les dice, salgan corriendo lo más rápido posible. Salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Vean conmigo el versículo 9 al 16. La destrucción de Babilonia, hermanos, es un hecho.
Jehová prepara una alianza de naciones contra ella, porque yo levanto y hago subir, nota lo que dice el Señor, y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Y varias naciones se juntaron, hermanos, para destruir a Babilonia. ¿Quién levantó eso? Dios. Desde ahí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro, que no volverá vacía. En otras palabras, todos estos guerreros son diestros en el arco y la flecha, y cuando tiren su flecha, va a pegar al blanco. No van a venir con las manos vacías. En otras palabras, van a ser efectivos cuando tiren la flecha. Y Caldea, versículo 10, será para botín. Todos los que la saquen se saciarán, dice Jehová. ¿Por qué os alegrasteis? ¿Por qué os gozasteis destruyendo mi heredad? Nota, la calamidad que viene por ellos, sobre Babilonia, hermanos, es porque se gozaron, se alegraron, destruyendo al pueblo de Israel. Y todo mundo va a quedar asombrado cuando vean a Babilonia caer, hermanos, porque era una nación gloriosa y maravillosa. Y Dios dice, todo esto que voy a hacer contra ti es porque te alegraste, te gozaste destruyendo mi heredad. Porque os llenasteis como novillas sobre la hierba. En otras palabras, comiste como si fueras una becerra en un lugar donde había mucho pasto. Abusaste de todo eso y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho. Se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, Dal y Páramo. ¿Por qué? Versículo 13. Por la ira de Jehová no será habitada. ¿Por qué es un desierto ahora Babilonia, hermanos? Porque hicieron enojar a Dios. Sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Versículo 14, mira lo que invita a Dios a que hagan. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arcos, o sea, los que saben usar el arco y la flecha. Tirad contra ella, no escatiméis las saetas, o sea, tira todas las saetas que puedas. ¿Por qué? Porque Babilonia pecó contra Jehová. ¿Por qué las naciones son juzgadas, hermanos? Porque pecaron contra Dios. ¿En qué pecó Babilonia? Su idolatría, número 1, y en segundo, por haber abusado al pueblo de Israel, que era la heredad de Dios. Mira lo que dice el versículo 15, hablando acerca de esta destrucción que viene sobre Babilonia. Es un hecho. Es el día de la venganza de Jehová. Gritad contra ella alrededor. Se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros. Dice aquí, porque es venganza de quién, hermanos? De Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Nota, haced con ella como ella. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es una ley espiritual, hermanos. Ahora, versículo 16 habla de la espada que viene sobre la tierra de Babilonia. En otras palabras, la muerte. Destruid en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la siega. Delante de la espada destructora, cada uno volverá el rostro hacia su pueblo. Cada uno huirá hacia su tierra. ¿Por qué van a huir, hermanos? Porque la espada destructora ha llegado, es la muerte. Mira lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Jehová va a perdonar su maldad. Y eso es glorioso, hermanos. Versículo 17 al 20. Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Hermanos, Dios castiga a los que van contra Israel. Amén. No debemos atentar contra el pueblo de Israel. Y oren para que los Estados Unidos nunca le den la espalda a Israel. Porque Asiria atacó a Israel y Dios los destruyó. Babilonia atacó a Israel y Dios los destruyó. ¿Ustedes piensan que Dios nos la va a perdonar a nosotros si atentamos contra Israel? No. Ahora, dice el 19, aquí está una promesa de que van a regresar. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán y en el monte de Efraín y en Galad se saciará su alma. Pregunta, cristianos, ¿existe Israel hoy? Ya.
Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial Hitler trató de exterminarlos a todos. 6 millones de personas murieron bajo el imperio nazi. Y la mayoría de ellos fueron judíos. Hoy Israel está floreciendo, hermanos, y es una nación poderosa. Y Hitler está muerto y en el infierno. Versículo 20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no ¿qué? Aparecerá. ¿Por qué? Porque el Señor los perdonó. Y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiera dejado. El remanente, los que queden, van a ser perdonados por Dios. Y un día, hermano, tú puedes escribir aquí tu nombre. Un día la maldad de Gersón será buscada y no aparecerá. Los pecados de Gersón y no se hallarán. ¿Por qué? Porque lo perdonaré. Amén. En eso confío, hermano. ¿Cuántos confían en eso? Se trata de Dios y lo que Él hizo por ti, hermano. Vean aquí la soberbia de Babilonia, hermanos. La soberbia de Babilonia, el orgullo destruyó a Babilonia, así como el orgullo destruyó a Satanás. El orgullo del hombre de decir, no necesito a Dios, lo va a destruir. Recuerden lo que dice, antes del quebrantamiento la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mira lo que dice la Biblia aquí, en cuestión de la soberbia de Babilonia. Sube contra la tierra de Marataim, contra ella y contra los moradores de Pecod. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová. ¿Qué dice Jehová? Destruye y mata. Y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. La orden del Señor, destruye y mata. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. Está hablando de Babilonia. Babilonia era un martillo. Era el que juzgaba, el que dictaba lo que se tenía que hacer. Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Todo el mundo, hermanos, sabrá que hubo guerra y desolamiento, quebrantamiento en Babilonia. ¿Por qué? Vean lo que dice el 24. Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa. ¿Por qué? Porque provocaste a Jehová. ¿A quién provocó, hermanos? A Jehová. ¿Cómo? Con su soberbia. Ahorita lo vamos a ver. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor. Porque esta es obra de ¿quién? De Jehová, Dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos. ¿Quién estaba detrás de la destrucción de Babilonia, hermanos? Dios. Es obra de Jehová. Todo lo que ocurre en la tierra, hermanos, Dios está detrás de ello. Es parte del plan divino. Venid contra ella, dice el versículo 26. Esta es la orden de ataque de parte de Dios. Vengan contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Matad a todos sus novillos, que vayan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. ¿Se acuerdan que Babilonia destruyó el templo y destruyó Jerusalén? Bueno, es el día de la venganza, hermanos. Haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco, que saben usar el arco y la flecha. Acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció. ¿Y contra el santo de quién? De Israel. Hermanos, eso es pecado. Decir que tú eres más grande que Dios, eso es pecado. Recuerdo cuando los Beatles, ¿se acuerdan de ese grupo de música rock and roll? Un día ellos dijeron que iban a ser más famosos que Cristo Jesús. ¿Dónde están los Beatles ahora, hermanos? ¿Dónde está el líder de ese grupo? Fue asesinado. Está muerto. ¿Dónde está Hugo Chávez? Quien dijo que odiaba a Israel desde las entrañas de su ser. Murió de cáncer en las entrañas, hermanos. ¿Ustedes piensan que es bueno levantarse contra Dios? ¿Ensoberbecerse contra Dios, hermanos?
No. Versículo 30 dice, por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. Y aquí yo estoy contra ti, oh soberbio. Es el tiempo del castigo de Dios contra ellos. Dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Eso es lo que le va a pasar a Babilonia. Pero ahora vean lo que Dios va a hacer con Israel. Versículo 33 y 34. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel. Esa es la razón por la cual Dios va a castigar a Babilonia, porque oprimieron a Israel. Y los hijos de Judá juntamente. Y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto, abogará a la causa de ellos, para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Hermanos, abogará a la causa de ellos. Nos recuerda la realidad que dijo el apóstol Juan a nosotros como cristianos. Si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Jesús, hermanos, está sentado a la diestra del Padre y está abogando por ti, por mí, día y noche. A Él sea la gloria, ¿no creen, hermanos? Él aboga la causa de sus hijos. Él está abogando tu causa. Y mira lo que dice en la última parte, del 36 al 46. La espada de Jehová, hermanos, está en su mano. El día de la venganza de Dios ha llegado contra Babilonia. Espada contra los caldeos. La Nueva Versión Internacional dice, muerte a los babilonios, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia. La espada contra sus príncipes y contra sus sabios. La espada contra los adivinos, y se entontecerán. La Biblia de las Américas dice adivinos, dice impostores, y entontecerán, dice, se volverán necios. Versículo 36 al final dice, la espada contra sus valientes, y serán quebrantados. La espada contra sus caballos, contra sus carros, contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. ¿Se acuerdan cuando éramos pequeños? No sé si ustedes usaban esa expresión, cuando tratabas de desafiar a un varón que hiciera algo que era un poco difícil y peligroso, le decías, no seas niña. ¿No usaron nunca esa expresión, varones? Yo la usé mucho cuando estábamos ahí con los chicos de la cuadra y alguien no se quería aventar, le decíamos, no seas niña, aviéntate, hazlo. Y así dice la Biblia, que van a ser como mujeres, esos hombres valientes que andaban en caballos y en carros, hombres que eran diestros para la guerra, van a ser quebrantados de tal manera que van a cobardarse. Versículo 37 dice, espada contra sus tesoros, o sea, van a ser saqueados, serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Yo no lo dije, fue el Señor. Todo el que adora ídolos es un tonto, y entre más lo hace, más se entontece. Amén. Por tanto, ahí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Y es verdad, hermanos, ve a Babilonia hoy, es un desierto completo, como la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra, hermanos. Sodoma y Gomorra, quedó desértico y destrozado toda esa ciudad, por el pecado. Y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará y hombre ni hijo de hombre la habitará. Y aquí viene un pueblo del norte, una vez más, Dios le recuerda a Babilonia, un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Es el pueblo medo-persa, hermanos, que se van a levantar, dice aquí en el 42, con arco y lanza. Son buenos para manejar el arco y la lanza. Serán crueles y no tendrán compasión. Y así fue, hermanos, eran hombres despiadados. Su voz rugirá como el mar, y montarán sobre caballos, se prepararán contra ti, hablándole a Babilonia, con hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia el rey de Babilonia, y sus manos, ¿qué le pasó, hermanos? Se debilitaron.
Cuando cuando escuchó de Jeremías todo esto, hermanos, las manos se le debilitaron, angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Y aquí como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella. Y al que yo escoja, la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? Dice el Señor. ¿Quién es semejante a Dios, hermanos? ¿Babilonia va a ser más grande que Dios? ¿El pueblo medo-persa va a ser más grande que Dios? ¿Israel va a ser más grande que Dios? Nadie, hermanos. ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? ¿Habrá un mejor líder que nuestro Dios? ¿Habrá personas con mejores planes que nuestro Dios? Por tanto, ve lo que el Señor ha trazado como plan contra Babilonia. Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado. La Biblia de las Américas dice el plan que el Señor ha trazado contra Babilonia. Hermanos, el plan que Dios trazó para Babilonia. Hermanos, Dios es un Dios de planes. Dios ha planeado y ha trazado el destino para cada nación, para cada persona. Y para ti y para mí, hermanos, nuestro destino es glorioso. La nueva Jerusalén, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En ese lugar, hermanos, no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Amén. Ese es el plan que Dios tiene para ti. El plan que Dios tiene para Babilonia, convertirlo en un desierto. Hombres y animales huirán, quedará completamente seco, como le ocurrió a Sodoma y Gomorra. Oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente, a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. El clamor se oyó entre las. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que todas las naciones van a ver a Babilonia ser destruida por Dios. Y todo mundo va a quedar atemorizada. Y deberíamos tener temor de Dios, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vivamos nuestra vida, hermanos, entendiendo lo siguiente. Dios ha decretado su palabra, ¿no es cierto? Esa es la palabra de Dios. El pueblo de Israel fue rescatado y Dios los perdonó. Dios te rescató, Dios te perdonó. Él ha hecho un pacto con Israel, Él ha hecho un pacto contigo. Todas las naciones idólatras que provocaron a Dios a ira van a ser juzgadas, hermanos, y van a quedar desérticas. Tú y yo estamos exentos del juicio de Dios. La ira de Dios no viene sobre nosotros. Porque nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido perdón a Dios y Él ha perdonado nuestra maldad. Nuestra maldad no será encontrada más, porque Dios de ella no tendrá más memoria. Y eso es glorioso, hermanos. Estamos en una mejor posición. La espada de Jehová vino contra Babilonia. Que la espada del Espíritu opere en nuestras vidas, hermanos. Esa es una mejor espada. Porque la espada del Espíritu entra a nuestra vida y discierne lo que es la carne y lo que es el Espíritu. Y nos ayuda a vivir una vida santa y pura delante del Señor. Y que esa espada purifique nuestra vida, hermanos. Amén. Y a Dios gracias de que la espada de Jehová no está sobre nuestras vidas. Porque el Señor Cristo Jesús nos ha librado de esa espada. Vivamos bajo la espada del Espíritu. Y dejemos que Dios, hermanos, siga siendo sobre nosotros. Y oremos por el pueblo de Israel, porque Dios tiene planes maravillosos para ellos también. Amén. Bendigamos a Israel para que nosotros podamos estar haciendo la voluntad de Dios siempre en lo que respecta a Israel. Padre bueno, gracias por tu pueblo.